Saludos ante este nuevo encuentro donde vamos a seguir profundizando acerca de los libros proféticos. En esta oportunidad vamos a estar haciendo referencia a algunas diferencias y semejanzas que podemos encontrar dentro de los profetas del Antiguo Testamento. Es bueno hacer como una memoria de manera de introducción para recordar que el profetismo es un fenómeno no solamente exclusivo del pueblo de Israel, sino que también se encontraba presente en los pueblos vecinos, que vamos a decir los pueblos cananeos, paganos, fuera de esa promesa que se establece entre Abraham y el Elohim Yahvé como Dios único y como pueblo único. Dentro de los otros pueblos que no son hebreos, encontramos, por ejemplo, los amonitas, los moabitas, inclusive grandes imperios como el persa, el asirio, el babilónico, lo que se conoce como Mesopotamia, Egipto. En todos ellos hay dos figuras que también están presentes dentro de la teología hebrea, que es el sacerdote y el profeta. En este caso nos corresponde hablar sobre el profeta, que es un personaje que tiene como principal vocación el de ser portavoz, el de transmitir el mensaje de Dios, o en este caso de los pueblos paganos, entre los dioses y los humanos, los seres humanos, los mortales. En esta posición hay una característica particular, original dentro del pueblo hebreo, que es que este profeta es escogido, es llamado, no es el típico chamán que hace algún ritual para entrar en contacto con una entidad superior y preguntarle si va a haber sequía o si va a ganar la guerra su población. En este caso es distinto porque es Dios, Yahvé, el que tiene la iniciativa y el que se presenta como una especie de llamado, de vocación, en este caso al personaje que va a ser profeta. Muchas veces este papel del profeta, que es un papel peligroso porque tiene como principal objetivo el de denunciar las injusticias que ocurren dentro del pueblo de Israel o las infidelidades del pueblo de Israel con respecto a Yahvé, y por tanto no es un papel cómodo, y vamos a ver en la historia de cada profeta que muchos inclusive terminan presos o inclusive terminan asesinados, ajusticiados por el mismo sistema, eh, vamos a decir, autoritario del pueblo de Israel, ¿no? Porque incomoda a nivel militar, incomoda a nivel monárquico o inclusive a nivel de la población, ¿no? Que no está de acuerdo con esta percepción del profeta, que no es otra que la misma percepción de Yahvé. Vamos a ver siempre que la mayoría de las denuncias van a ir en el orden social, como por ejemplo lo encontramos en Oseas o en Amós, como en las múltiples infidelidades con otros elohines de parte del pueblo de Israel, como lo vamos a ver en los profetas de Ezequiel, de Isaías, donde la influencia con otros pueblos vecinos alejan esa adoración única al Dios de Israel, al Yahvé. También hay una característica importante para recordar dentro de esta introducción, que el profetismo no está simplemente limitado al sexo masculino, sino que también hay profetisas dentro de la Biblia. Vamos a encontrar profetas hombres y profetas mujeres, cosa que no sucede en el sacerdote, en el sacerdocio, si es que siempre va a ser de índole masculino. La diferencia principal entre el sacerdote y el profeta es que el sacerdote es el que se encarga de ofrecer la ofrenda, el que se encarga de la parte ritual dentro de la teología hebrea, es el artífice de la teología, de la liturgia,
dentro del contexto hebreo, a diferencia del profeta que no va a vincularse con la liturgia, sino simplemente surge del mismo pueblo para denunciar una situación incómoda. Es posible que hayan también profetas oficiales dentro del pueblo de Israel que sean contratados, por utilizar ese término, dentro de la tribu de Leví o dentro de los sacerdotes, pero los profetas que realmente conseguimos en el contexto bíblico no son asalariados, sino son llamados, convocados por Yahvé, escogidos entre su pueblo para denunciar muchas veces a los mismos sacerdotes. Por tanto, ante esta introducción y recordar esta peculiaridad, esta originalidad del profetismo de Israel, podemos poder avanzar a ver las diferencias y las semejanzas de los profetas. Para ello, vamos primero a buscar un punto de partida común, ¿no? Que tanto profetas mayores como menores comparten siempre un mismo estatuto teológico. Todos van a tener un mismo término en hebreo que es Nevi'im. Y Nevi'im es literalmente aquellos que son llamados a ser portavoces de Yahvé. Recordemos que Yahvé, en este caso, son estas cuatro consonantes del Dios innombrable. No mencionamos Yahvé como tradicionalmente lo conocemos dentro de la teología católica, pero en la teología hebrea, en el pensamiento hebreo, es innombrable. Por eso generalmente se hace referencia a Yahvé a través de sus adjetivos: Dios poderoso, Dios de los ejércitos, el Altísimo. Utilizamos términos como Elohim, Adonai, Shaddai, haciendo referencia a este Dios único, ¿no? Pero hacemos referencia a Yahvé como el innombrable. Todos hablan, por tanto, también desde una alianza. Alianza es la traducción del término hebreo berit. La traducción alianza es muy particular de la teología bíblica católica, ya que la mayoría de los protestantes de los hebreos, de la Biblia judía, o mejor dicho, del Talmud, traducen berit por pacto. Pacto es el término más utilizado, tanto en la Torah como en el Talmud. Todos interpretan la historia a la luz de la fidelidad o infidelidad del pueblo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contexto tribal, ¿no? Donde cada tribu tenía su Elohim. Los amonitas tenían su Elohim, que es Milok, después asociado al dios Moloch, que Moloch es un ritual, pero que después se asocia al dios de los amonitas. Los moabitas tenían su dios, incluso la tribu de Dan termina teniendo su propio Dios, a diferencia o distanciándose de sus demás hermanos de tribus, de los 11 tribus de Jacob, va acercándose más a la idolatría y alejándose de la fidelidad de Yahvé. Y es una tribu que viene directamente de la estirpe de Abraham, y aún así cae también en la idolatría. Dentro del mismo pueblo de Israel, dentro de las tribus de Israel que hacen referencia a los hijos de Jacob, también vamos a encontrar esa tentación constante de adorar o consultar a otros Elohines, a otros dioses, a otros señores. Por tanto, vamos a ver que el pacto o la alianza dentro del pueblo de Israel y Yahvé tiene una connotación matrimonial, íntima, parecida o que se asemeja a esta parte nupcial, ¿no? Esto lo vemos de una manera muy evidente en el profeta Oseas, donde hace referencia a esa infidelidad matrimonial, nupcial, esponsal entre el pueblo de Israel y Yahvé. Eh, es una alusión para hacer referencia a la fidelidad que siempre Yahvé va a tener con su pueblo. Hay dos pactos importantes: el pacto de Siquén, donde Josué
renueva la promesa hecha a Abraham, y también tenemos el pacto del Sinaí, o la alianza del Sinaí, donde se restablece esa relación a través de Moisés con el pueblo de Israel y Yahvé, su único Dios, cuando recordamos esa imagen donde en una zarza ardiente se le entregan los 10 mandamientos o el decálogo. También podemos ver que todos articulan un juicio y esperanza, eh, muy unidas, muy estrechadas con la realidad actual, el presente. El juicio y la esperanza se unen dentro de un contexto escatológico, pero también dentro de un contexto político, militar. Por tanto, el Mesías dentro del profetismo no tiene solamente una vinculación escatológica, sino tiene una vinculación del presente, de aquel que va a venir a liberarnos militarmente, políticamente, independizarnos económicamente, crear en Israel un imperio propio que no tenga ninguna contaminación o vinculación con pueblos extranjeros. Entonces siempre vamos a ver esa tensión política que se establece en los profetas a través de los jueces, y la esperanza, que esa tensión escatológica, que después, cuando surge los primeros cristianos, va a reinterpretar esta tensión escatológica en el Mesías, en la persona de Jesucristo. Por tanto, en este nivel vamos a encontrar estos puntos en comunes en todos los profetas, tanto aquellos que son llamados mayores como menores. Recordando que cuando se habla de profetas menores no es porque sean menos importantes, sino porque su extensión a nivel de escritura son libros mucho más pequeños, más cortos, y por tanto se le asignan ese término de menores. Hay algunas semejanzas fundamentales en ambos grupos, ¿no? Entre los profetas mayores, menores. Primero, una comprensión relacional con Dios o de Dios. Yahvé no es una idea, es un Dios personal que existe realmente, que cada vez va evolucionando teológicamente dentro del pensamiento hebreo y va a presentarse como el Dios único en un monoteísmo. En un principio, como dije anteriormente, habían distintos Elohines, cada uno un Dios protector familiar, aun cuando sean primos, cada uno tenía un Elohim distinto. En este caso, por ejemplo, el tronco de Arán, que es donde surge Lot, que es el sobrino de Abraham, pertenece al mismo, Arán es hijo de Taré, que es el mismo padre de Abraham, pero tenía un Elohim distinto, que en este caso es Milok. Y Abraham, que va a ser el padre de Jacob, posteriormente Israel, va a tener como Elohim Yahvé. Después, en esta evolución teológica, Yahvé va a convertirse en el único Dios, y no va a compartir ninguna posición con otros dioses, sino que va a ser el único a quien hay que adorar y el único que existe. Entonces va a evolucionar a lo que conocemos como el monoteísmo semítico, el monoteísmo hebreo, de donde también surgirá el monoteísmo musulmán, por ejemplo. Y surgen después estas tres religiones monoteístas históricas, que serían los islámicos, con su profeta Mahoma, los judíos, a través del tronco de Abraham, y tendríamos a los cristianos que surgen de los judíos. Todo esto para recordar que estamos hablando de un Dios personal y único, y no de una sola idea o una mera idea. Además, este Dios entra en conflicto con su pueblo, porque ve que constantemente su alianza o su pacto es traicionado, como por ejemplo lo podemos encontrar en la cita de Oseas, capítulo 4, o en el capítulo 1 del profeta Isaías. El otro aspecto semejante es la centralidad de la justicia. El término mishpat significa el justo, y atraviesa tanto
de una manera transversal a todos los profetas, como por ejemplo a Amós e inclusive Isaías. La centralidad de la justicia, donde se denuncia el alto precio de los alimentos, el maltrato a las viudas, la inseguridad de los niños y mujeres, el abuso de parte de la autoridad e inclusive de la casta sacerdotal con respecto a los demás miembros del pueblo de Israel. Otra semejanza es la crítica al culto vacío. Hay sacrificios sin conversión y por tanto estos sacrificios van a ser rechazados por Yahvé. Lo podemos encontrar en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 21, y en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11 al 17. Encontramos también otro punto de semejanza que es la esperanza escatológica. Incluso en los textos más duros, el juicio nunca va a ser la última palabra, a pesar de la indiferencia de parte del pueblo de Israel. Dios, o Yahvé, va siempre a responder con caridad, con misericordia, y por tanto esto va a crear una tensión mesiánica y una tensión escatológica de un mundo mejor o de una nueva Jerusalén. Lo podemos observar en Isaías capítulo 11 o en Miqueas capítulo 4. Desde el punto de vista teológico, los profetas menores no dicen menos realmente que los mayores. Como dijimos anteriormente, los dice lo mismo, con la misma fuerza, pero con menos palabras. Vamos a ver ahora las diferencias reales entre los profetas. Las diferencias se sitúan en tres niveles. Está la diferencia de extensión literaria, porque unos son más largos, otros más cortos. Hay una perspectiva histórica distinta, porque son cronológicamente distintos, en momentos escritos en momentos diferentes, y una necesidad teológica que se va a desarrollar según la necesidad del profeta en ese momento particular. No podemos caer en anacronismos. El primer aspecto que podemos analizar es la extensión y estructura literaria. Los profetas mayores, como por ejemplo Isaías, Jeremías, Ezequiel, y dentro de la tradición católica tenemos a Daniel, que está escrito por la traducción de los 70, los escribas de los 70, que tiene una influencia griega. Poseen obras extensas, complejas y estructuralmente variadas, oráculos, narraciones biográficas, hay visiones, hay poemas, hay acciones simbólicas y una extensión cronológica también en algunos casos de muchos años, que lo vamos a poder después evidenciar cuando hablemos de ese aspecto del horizonte histórico. Los profetas menores, que son 12, presentan libros breves, a veces compuestos casi exclusivamente de algún oráculo, con un menor desarrollo narrativo. Esta diferencia explica la clasificación, pero no la calidad del contenido. Habíamos hablado de que también otro aspecto es el horizonte histórico y duración de la misión, ¿no? El aspecto cronológico como algo que diferencia. Los profetas mayores suelen acompañar largos procesos históricos. Isaías atraviesa varias generaciones y contextos políticos. Por ejemplo, solo el libro de Isaías duró 500 años en escribirse, por eso se habla de distintos Isaías, distintos momentos, distintas etapas del libro de Isaías y la imposibilidad de que fuera escrito por un solo hombre, ¿no? Estamos hablando de 500 años de escritura, de tiempo en que se elaboró este libro. Isaías atraviesa, por lo tanto, también distintos contextos políticos al durar tanto tiempo, ¿no? Cronológicamente. Jeremías vive el colapso de Jerusalén, Ezequiel profetiza el exilio, o mejor dicho, en el exilio, porque ya está cronológicamente, históricamente, ya está el exilio en tiempos de Ezequiel, pero va a profetizar es una teología de reconstrucción. Por ahí, recordamos la visión de los huesos secos, la revitalización de los huesos secos, que habla sobre que se va a restablecer el pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba en plena diáspora, ¿no? Por motivos de las invasiones extranjeras.
Después, una relectura cristiana o del cristianismo, va a haber también una prefiguración de la resurrección. Pero en este momento, teológicamente, la resurrección aplicada a Ezequiel es un poco fuera de tiempo y se habla más bien de un restablecimiento dentro de este mismo plano temporal, ¿no? Muchos profetas menores actúan en contextos más delimitados, respondiendo a crisis concretas. Por ejemplo, Amós responde a la corrupción, Oseas a la infidelidad cultural, Miqueas a la injusticia social y Malaquías a la crisis que se va a desarrollar en el post-exilio, es decir, después del exilio a Babilonia. No son menos profundos, pero sí son más específicos, más focalizados. Hay una diferencia en el desarrollo conceptual. En los profetas mayores se observa un despliegue teológico más sistemático. Isaías desarrolla la santidad de Dios a través de un término hebreo que es kadosh y la esperanza mesiánica. Jeremías articula la nueva alianza interior, una alianza interior que va a ser conocida con el término de Lev, L-E-B, en la cual se habla de una reestructuración desde el corazón. Ezequiel elabora una teología de la gloria. Gloria en hebreo se traduce por el término kabod, kabod en hebreo, y del espíritu vivificante. En los profetas menores, las categorías teológicas aparecen de forma más concentradas o específicas y son más incisivas, ¿no? Y Oseas introduce el término el gesed, que es el amor fiel, el amor esponsal, el amor nupcial. Amós habla siempre de una radicalización de la justicia social. Habacuc formula la fe desde la confianza, ¿no? Como confianza en medio del absurdo histórico que se está viviendo en ese momento. Por ejemplo, podemos leer a Habacuc capítulo 2, versículo 4, para tener una idea acerca de esta confianza. Y aquí, en este grupo de profetas, la teología es más aforística y va a lo más práctico, no tiene un desarrollo tan profundo teológicamente hablando como los profetas mayores, pero sí es verdad que responde a unas necesidades prácticas mucho más directas, más entendibles, claras para el pueblo en general. Hay unas diferencias que a veces pueden percibirse, pero que muchas veces también son ficticias. Y, por ejemplo, que los profetas menores no son menores por su importancia, eh, que son menos importantes, eso es una diferencia difundida e inexistente, ya que siempre van a ser importantes tanto por su autoridad como por su cercanía a Cristo. De hecho, los profetas menores tienen un gran papel dentro de la relectura cristiana cuando hacen referencia a la vida de Jesús. Y lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13, hace referencia a Oseas, capítulo 6, versículo 6. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 6, hace referencia a Miqueas, capítulo 5, versículo 1. Y en la carta de los Romanos, capítulo 1, versículo 17, hace referencia a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Por tanto, la brevedad no reduce el contenido revelatorio o la revelación en sí misma. Vamos a hacer una síntesis de lo que hemos hablado y podemos decir que los profetas mayores como los profetas menores comparten la misma misión y la misma autoridad. Ambos difieren en extensión, estilo y alcance histórico. Ambos se complementan en la revelación progresiva, evolutiva de Dios. Los profetas mayores construyen grandes discursos teológicos. Los menores lanzan sentencias que resuenan como martillazos de manera directa, de una forma directa, más incisivos, sobre todo contra los sistemas políticos y sacerdotales de la época o del momento.
Ambos profetas, menores y mayores, son indispensables para el pensamiento hebreo y sobre todo para la construcción de las primeras comunidades cristianas, la construcción teológica de las primeras comunidades cristianas, que van a ser echar mano de los profetas para poder sustentar justamente la encarnación, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por tanto, si alguno de estos profetas faltara, debilitaría la arquitectura teológica, tanto del pensamiento hebreo como del pensamiento cristiano. Entonces, en ambos casos, en ambas religiones, el profetismo o los profetas tienen un papel pilar dentro de la fe, sobre todo de la fe abrahámica. El otro pilar sería la ley, a través de la Torá, el Pentateuco. Pero en los primeros cristianos siempre va a haber un gran, se va a abrazar mucho al profetismo y se va a alejar un poco a la ley judía, previendo que Jesucristo ya es la ley en sí misma. Entonces hay una ruptura con el pueblo judío a través de la Torá, donde se reconoce a Yahvé como el único Dios, pero transformado, revelado en la plenitud, en la figura del Padre, Abba, que es quien nos da a conocer Jesucristo. Además, Jesucristo introduce la idea de la Santísima Trinidad, que no corresponde al pensamiento hebreo, ni siquiera al pensamiento semítico monoteísta como los islámicos. Y vamos a ver entonces cómo el cristianismo entonces va a construir un concepto teológico donde los profetas, tanto mayores como menores, van a tener un papel protagónico. Bien, vamos a dejar hasta acá este encuentro, ya después de haber hablado sobre las diferencias y semejanzas dentro de los libros proféticos, y posteriormente tendremos otras entregas para seguir profundizando dentro del papel del profetismo en el Antiguo Testamento. Aprovecho para saludar a todos los que están viendo a través de de YouTube o otras plataformas, a los estudiantes de profetismo, y cualquier duda pueden tomarla, dejarla en los comentarios.